esforzarte mucho más. No hay nada que consigas fácilmente, porque tienes gran honestidad, trabajo honesto, Dios lo bendecirá. Y hay que levantarse muy temprano, no puedes retrasarte nunca más. Muy bendecidos, felices, llenos de la presencia de Dios. Y desde luego con el deseo de continuar con todos ustedes en este rol de enseñanzas, desde luego muy edificantes. Y sea oportuna la hora para agradecer a todos ustedes su fidelidad, que día a día están allí pendientes de nuestras transmisiones, los documentos, las enseñanzas. En realidad conformamos un equipo, todos remando hacia un mismo lado para que el nombre del Señor sea glorificado. El sándalo, este ha sido el árbol objeto de nuestra exposición en estos días, y estamos notando que en verdad nos confronta con realidades, con experiencias, ¿por qué no con responsabilidades mayores en cuanto al desarrollo y vivencia de nuestra vida cristiana? El sándalo expide un olor tan fuerte, una fragancia, digamos, tan sólida, que hay testimonios de cómo las fieras, incluidas las serpientes, tienden a adormecerse, es decir, a quedar como hipnotizadas ante la fuerza de este perfume. Es decir, no son ya tan agresivas. Vaya, pero este es un dato importantísimo, porque si lo aplicamos a la ira, la cólera, muy a menudo el enojo que viene a la vida del hombre, y que no estamos exentos los que somos hijos de Dios, somos creyentes, predicadores, de tener esos momentos, llamemos difíciles. Y Pablo hace alusión cuando dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Él está diciendo de manera directa, es claro, que estamos propensos a esos momentos de ira y, ¿por qué no?, de amargura, de rabia. Pero si el sándalo, que en este caso el mayor de todos es el Señor Jesucristo, Él es el árbol que nos perfuma, está tan cerca, es decir, vivimos en plena, en absoluta comunión con Él, entonces esa ira, esa rabia, ese enojo, tiene que disiparse. Si las fieras, si las serpientes se sienten dominadas por el perfume del sándalo en medio de la selva, pues igualmente nosotros, y con mayor razón, porque estamos abrazados al árbol de la vida. Somos uno con Él, somos sus ramas. En alguna parte, hablando de la vid, dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Es decir, que estamos unidos a Él de manera directa y tomamos de su savia, tomamos de la propia vida que emana de Él. El llamado no puede ser más claro. Si todo lo que estamos viendo con relación al sándalo nos confronta, nos identifica, ¿por qué no decir nos descubre, marca nuestras debilidades? Ha llegado un momento crucial. No podemos seguir ambivalentes, mediocres. La gente es observadora y hay muchas personas que a lo mejor no han leído la Biblia, no han asistido a una reunión de enseñanza cristiana, pero por ser observadores saben cómo es que nosotros debemos vivir. Así que cualquier mala actitud, un gesto negativo, algo que no encaja,
en lo que predicamos, porque una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Ellos estarán prestos para ser nuestros jueces. Hablan de amor, pero no tienen amor. Hablan de caridad, hablan de altruismo, pero no son personas que ayudan, que se identifican con los necesitados. Es decir, no están viendo en nosotros el sándalo perfumado, que tiene aromas embriagantes. Por el contrario, están viendo un chamizo, un árbol reseco, que no está dando el perfume que se requiere en un caso específico. Así como el sándalo entonces esparce aromas, Cristo es nuestro perfume. Pero viene una pregunta: ¿cómo el Señor llegó a ser perfume para nosotros? Hemos dicho que el sándalo, para perfumar, primero hay que herirlo, hay que partirlo. Con Cristo ocurre exactamente lo mismo. Cristo es el árbol de la vida, pero Él tuvo que ser herido, azotado, partido. Es exactamente lo que nos declara el profeta Isaías. Seguramente estamos familiarizados con ese bello libro y particularmente con el capítulo 53. Y allí dice el verso 4 que Él llevó sobre sí nuestros pecados, es decir, nuestros males, sufrió nuestros dolores. Y nosotros pues le tuvimos por azotado, lo tuvimos por herido, y hay quienes hasta sienten lástima por Él. Otros hablan del mártir del Gólgota. Valga anotar que no hay mártir del Gólgota. Mártir es aquel que es azotado, es herido y llega a morir porque no puede defenderse. Mártir fue Esteban, mártir fue Pedro, mártir fue Pablo. Pero Jesús no fue mártir porque Él sí podía defenderse. Es más, cuando fueron para tomarle, llevarlo preso, Él dijo que podía pedir 12 legiones de ángeles. Hay legiones de 2,000, 4,000 y 6,000. Así que pensemos que hubiera pedido la mínima de 2,000, 12 legiones. Eso nos da 24,000 ángeles que le hubiesen hecho calle de honor. Pero no, Jesús dijo: yo tengo poder de poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Así que es el sándalo que se deja herir voluntariamente. Herido fue por nuestros pecados, molido fue por nuestras rebeliones. Sobre Él llevó todo lo que merecía el conseguir la paz, y por su llaga hemos sido curados. Esta es una lección que nos debería llenar de tanto gozo, de tanta alegría y definitivamente de mucha gratitud. Él fue herido, Él fue molido, Él fue traspasado, fue abofeteado, escupido, despojado de sus ropas, llevado a la cruz, clavado, manos y pies con horrendos clavos. Y es por eso que hoy tenemos el perfume hermoso del Evangelio. Y quien lo entiende y lo proclama, entonces puede gritar a los cuatro vientos: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Debemos estar muy agradecidos por esa obra preciosa que el Señor ha hecho para salvarnos. Pero entonces aquí llegamos a algo que también nos pone en el filo de la espada. ¿Qué hacer cuando la obra es manifiesta, cuando no podemos negar? La historia lo demuestra, los hechos son contundentes.
definitivamente Jesucristo ofrendó su propia vida para salvar la nuestra. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Él ha abierto el camino, abrió la puerta que estaba cerrada. ¿Desde cuándo se cerró esa puerta? Desde el pecado de Adán y Eva, cuando fueron expulsados del paraíso. Dice que un ángel fue puesto allí en la puerta con una espada encendida para guardar el camino de entrada al árbol de la vida. Pero el Señor ha venido, ha pasado por el atrio, por el lugar santo y ha entrado al lugar santísimo. Él ha sido el altar del sacrificio, ha sido la ofrenda porque es el Cordero de Dios, el sacerdote porque es el sumo pontífice, ha recorrido todo el camino. El velo que no se abría sino una vez al año para que entrara el sumo pontífice a oficiar allá en el lugar santísimo para el tema del incienso, el tema de la ofrenda por el pecado. Ese velo, cuando Jesús muere, se abre en dos, de arriba a abajo, de manera milagrosa. Un velo de 10 centímetros de grueso, que no podía ser roto ni siquiera por dos yuntas de bueyes, una alando de un lado y la otra del otro, y ni aún así podían romperlo. Pero en esa ocasión en que Jesús muere, el velo se abrió en dos y quedó libre la entrada al lugar santísimo. Pero eso es simbólico. Si bien es cierto, ocurrió literalmente, pero simboliza que así como se rompió ese velo, también el velo del cuerpo de Cristo, su carne, fue abierta para que usted y yo tuviéramos entrada al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, es decir, por el velo de su propia carne. Maravilloso, porque ahora no podemos nosotros eludir la responsabilidad, decir no tiene que ver conmigo. Si damos pregón de alabanza, pregón de gratitud, pregón de redimidos, bueno, pongamos el pecho a la brisa. Es decir, asumamos la responsabilidad que si Cristo murió por nosotros, también nosotros debemos entregar nuestra vida por Él. Pablo lo dijo de manera directa. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Llamados entonces a ser sándalos agradecidos, perfumados, predicadores, esparciendo no tanto una organización, pero sí el reino de Dios. Ese reino que proclama la grandeza de Jesucristo. Si el Señor fue nuestro mayor y seguirá siendo el mayor ejemplo para nuestra vida en asuntos de humildad, mansedumbre, sujeción, pues igualmente nosotros estamos en ese deber. Y claro, podemos resumir todo con lo que dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2 y el verso 15. Ciertamente para Dios somos el fragante aroma de Cristo, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Es decir, donde quiera que hablamos, proclamamos, enseñamos, estamos dando un toque de esa fragancia espiritual del Señor Jesús. No hay otro camino que tomar. Con toda humildad, toda reverencia, digámosle al Señor, sí, amén. Aquí estoy para llevar tu perfume, para llevar tu conocimiento por doquier. Y a todos ustedes que están atentos a esta enseñanza, qué bueno que lo compartan con amigos, familiares, vecinos, y así llenamos este bosque enorme del perfume de la gracia de Dios.